Yo os voy a contar un poco por encima cómo trabajamos en la dirección deportiva. Yo, como ha comentado Paco, llevo en el Sevilla como director deportivo pues 14 temporadas, en el Sevilla como miembro de esta familia o como jugador ya llevo unos años más, porque yo llegué hace 25 años a Sevilla para jugar en el Sevilla Atlético. Tuve 2 años, luego fui jugador del primer equipo 9 años, que jugué muy poco, la verdad. las cosas como son. Pero como dice Ramón, gracias a Dios, que jugué poco. Entonces, bueno, me hice sevillista, esos 11 años me sirvió para ser un sevillista y sobre todo me enseñó para aprender mucho de lo que es el fútbol, ¿no? Yo no he estudiado para ser director deportivo. Yo no he hecho ningún máster para ser director deportivo. Y yo lo que hice es, cuando Roberto Alés me lo propuso, pues hace ya 14 años, es decirle que sí, sin pensarlo, pero siempre cuento la misma anécdota, que si me hubiera dicho Roberto, porque a Roberto era difícil decirle que no, oye, ¿tú quieres ser el que pinte el campo? Pues también le hubiera dicho que sí, ¿no? Porque más o menos sabía de pintar el campo como de director deportivo. Por tanto, dije que sí porque era algo que me pedía mi club, ¿no? ¿Por qué estoy contando esta historia un poco? Para que veáis el inicio de lo que es hoy esta parcela, ¿no? Yo empecé en el año 2000, si os acordáis todos, seguro que sí, fue el año que habíamos recién bajado a segunda división. Y fue el año, bueno, en el que Joaquín Caparrós pues, fue nombrado entrenador y al poco tiempo a mí me nombraron director deportivo. La estructura que allí yo me encontré cuando empecé, pues era lo más, voy a ser lo más cariñoso posible, la más rudimentaria, por no decir plana, ¿no? No había nada, desgraciadamente no había nada, y tuvimos que ir empezando a construir una secretaría técnica, una dirección deportiva, para intentar equipararla a lo que el club, a nuestro club representaba. Los primeros años fueron difíciles porque no había mucho dinero, no había dinero, pero poco a poco fuimos creciendo en números. Empezamos hace muchos años, ¿no? Con Pepe Alfaro, Manolo Ruiz Sosa, que en paz descansen los dos, Manolo Jiménez, Ramón Vázquez, José Luis Ruda luego, Miguel Ángel Gómez. Poco a poco fuimos creciendo hasta llegar a lo que somos hoy, que somos 17 personas trabajando en la dirección deportiva, gente que han sido jugadores del Sevilla en alguna etapa, gente que han sido técnicos del Sevilla en una etapa. Creo que son gente muy válida toda y que nos hacen ser, y esto lo digo evidentemente porque es la dirección deportiva de mi equipo, pero lo digo desde el convencimiento, creo que somos una de las direcciones deportivas mejor estructuradas del fútbol nacional, con nuestros aciertos, con nuestros errores, que también tenemos muchos, pero en cuanto a estructura, pocas direcciones deportivas trabajan igual que la del Sevilla. De hecho, no solo en España, sino en Europa, hay muchos clubes que continuamente vienen a intentar copiar nuestra estructura. Como comentario rápido, os puedo decir que en el curso actual de director deportivo de la Federación Española de Fútbol, que es un curso que se imparte en Madrid, en Las Rozas, en el profesorado hay 4 miembros de la dirección deportiva del Sevilla, dentro del profesorado, impartiendo y contando cómo trabajamos en el club. Y por ello es una de las cosas en las que yo me gusta presumir, ¿no? Yo siempre digo que cuando yo deje de ser director deportivo del Sevilla y venga otra persona, una de las cosas de las que me sentiré más orgulloso es de dejarle esa herencia, ¿no? Porque esa persona que llegue después que yo va a tener la posibilidad no de empezar de cero, que es algo importante en todos los comienzos, sino de empezar desde un nivel bastante alto. Dicho todo esto, os cuento muy rápido y de forma muy escueta cómo trabajamos y ya luego os dejo que preguntéis. Nosotros, como he dicho anteriormente, somos 17 personas en la dirección deportiva, que trabajan pues, en distintos sectores, viendo fútbol internacional, otros viendo fútbol nacional, fútbol sub-20, otros hacen cortado de vídeo, otros, bueno, ya lo iré explicando a medida que voy avanzando en lo que os voy a contar. Nosotros
dividimos el año, y ya os explico un poco cómo trabajamos, dividimos el año en dos grandes partes, ¿no? Desde agosto hasta diciembre, más o menos, y desde enero hasta mayo. En la primera parte del año, que es la que estamos ahora mismo, lo que hacemos es, como yo lo denomino, ver fútbol en bruto. Y en la segunda parte, desde enero a mayo, lo que hacemos ya es ver fútbol en neto. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Nosotros ahora, los técnicos del Sevilla, los de 16 más yo, de 17, que estamos trabajando, vamos a ver fútbol sin un objetivo concreto. Es decir, no vamos a ver al lateral derecho del Paso Ferreira, ni vamos a ver al banda izquierda del Olympique de Lyon, ni vamos a ver al delantero centro del Genk. No, vamos a ver partidos de fútbol y vamos realizando informes, ¿vale? Esos informes los vamos bajando a una base de datos que tenemos para ir acaparando información. ¿Cómo vamos seleccionando esa información? Intentamos hacer todos los meses, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hacemos lo que denominamos unos 11 ideales, es decir, una alineación ideal de cada campeonato que seguimos con la base de nuestros propios informes. Imaginaros que hablamos de la Liga Francesa, pues cogemos en el mes de agosto, ¿cuántos partidos hemos visto de la Liga Francesa? Pues más o menos podremos ver en torno a 25 o 30 partidos. Visto en directo, ¿eh? Esos informes miramos y decimos, oye, mira, ¿qué portero ha sido más destacado en el mes de agosto? Por decir uno, Mandanda, el portero del Olympique. Vale, pues ese lo ponemos como portero destacado del mes de agosto. ¿Qué lateral derecho? Que sea, ¿qué central? Y así hacemos un once ideal del mes de agosto, de la Liga Francesa. Igual hacemos de la Liga Italiana, igual hacemos de la Liga Holandesa, igual hacemos así de las ligas que creemos más importantes. Lo dejamos ahí aparcado. Septiembre hacemos lo mismo, vamos a ver el fútbol y hacemos otra vez esos 11 ideales de cada mes y de cada campeonato. Así sucesivamente, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuando llega diciembre, nos sentamos y decimos, oye, vamos a sacar toda la información que tenemos. Sacamos toda la información y vemos cuántos porteros hemos destacado. Imaginaros que más o menos se puede sacar en torno a una media de 20-25 jugadores. 20-25 porteros, 20-25 laterales derechos, 20-25 centrales. Así, más o menos, llegamos a seleccionar unos 300 nombres, ¿vale? ¿Eso para qué nos sirve? Ese número de jugadores que hemos visto varias veces y que han sido seleccionados, nos sirven para empezar a trabajar en lo que es el resto del año. Ya empieza enero y ya en enero no vamos a ver partidos sin ton ni son, sino vamos a ver a esos jugadores que antes hemos seleccionado para ir haciendo informes más exhaustivos. Imaginaros, vamos a hacer un ejemplo del pasado. Vamos a ver que hemos seguido a Poulsen, ¿no? Y Poulsen está dentro de esos 20 mediocentros que hemos elegido. Pues cogemos y ahora, en vez de ir a ver al Schalke por ver al Schalke, el equipo donde jugaba Poulsen, vamos a ver concretamente a Poulsen. Y lo que hacemos es una ronda de seguimiento, que nosotros le llamamos, que es 5 o 6 técnicos del club van exclusivamente a ver a ese jugador. Y lo intentamos ver en determinadas circunstancias. Cuando me refiero a circunstancias no me refiero yendo al cine y comiendo, no, me refiero a determinados partidos, es decir, lo vemos de local, lo vemos de visitante, si es internacional lo vemos con la selección, lo vemos en partidos más importantes, en partidos menos importantes, para ver un poco, para hacer un informe lo más completo posible. Con eso hacemos con todos esos 300 jugadores que están seleccionados. ¿Para qué? Para hacer la siguiente criba, que es la criba más importante, que es seleccionar, hacer una lista por puesto, más o menos de 10 jugadores, que son los 10 seleccionados en cada posición, y eso nos va a servir de base para el siguiente paso, que es sentarnos con el entrenador y planificar qué refuerzo se necesita para la temporada siguiente. Una cosa que, ¿qué fecha es? Más o menos suele ser abril-mayo, ¿vale? Abril-mayo. ¿Qué pasa? Os voy a aclarar una cosa que suele ser muy debate en muchos foros. En el Sevilla actual, en la forma de trabajar la dirección deportiva, el entrenador no es el que ficha, nunca, pero no ahora
Unai, ni antes Michel, ni antes Marcelino, ni Manzano, ni Antonio, ni Manolo Jiménez, ni Juan de, ni Caparrós. Ninguno de ellos han fichado. Es decir, no hay ningún jugador del Sevilla que haya llegado porque el entrenador haya dicho, yo quiero a ese. Y si no me traía ese, nunca. Ahora bien, tampoco hemos traído a nadie sin el consentimiento del entrenador. El entrenador, ¿qué es lo que hace? Y esto es importante. El entrenador marca el perfil. Es decir, el entrenador no dice yo quiero a Canuté. No, no. Otras cosas porque no sabe quién era Canuté. Porque los entrenadores normalmente conocen poco el fútbol internacional. El entrenador dice yo quiero un delantero centro alto, espigado, que juegue bien de espalda, que pueda caer a banda, que técnicamente sea correcto. Y a partir de ahí, nosotros con el trabajo que hemos hecho, con esos 10 nombres que tenemos seleccionados, decimos, oye, de estos 10 nombres, ¿quién se adapta a este perfil? Canuté, Frey, bueno, el que fuera, ¿no? Y esto es importante, porque yo siempre digo que ahí es donde empieza a fallar un fichaje. Primero, si tú no traes, porque no te dé la gana, al que dice el entrenador, fracaso seguro. Y segundo, porque tú, y nos ha pasado a nosotros muchas veces, no interpretes realmente cuál es el perfil que quiere el entrenador. Eso ha sido el fracaso de muchos de los fichajes, no del Sevilla, sino de muchos equipos. Yo siempre pongo un ejemplo. Si el entrenador me pide a mí un delantero grande, tanque, que juegue de espalda, porque el entrenador tiene en su concepto jugar en fútbol directo, y yo firmo a Jonathan Pereira, pues tiene todas las papeletas, por muy bueno que sea Jonathan Pereira, tiene todas las papeletas para fracasar, porque no se parece en nada al perfil que quiere el entrenador. Por tanto, esa fase es fundamental, saber interpretar lo que el entrenador quiere para ese puesto que quiere reforzar, porque él es quien va a utilizar al jugador y sabe para qué, cómo quiere el lateral derecho o cómo quiere el lateral izquierdo, y luego escuchar al entrenador. Una vez que el entrenador te marca el perfil, vamos a pensar que es lateral derecho. Oye, mira, yo quiero, ¿qué ha pasado este verano? Quiero un lateral derecho con velocidad, que tenga buena profundidad, que pueda manejar las dos piernas, y nosotros miramos la lista de lo que tenemos y decimos, oye, pues este no, este sí. Normalmente de los 10 suelen quedar 4 o 5. Pues esos 4 o 5 decimos, oye, ¿cuál se adapta a las posibilidades económicas y deportivas del club? Este y este. En este caso, este verano fue Diogo. Oye, Diogo, bueno, vamos a intentar hablar con el Pasos de Ferreira para contratarlo. Se pudo contratar. Pues ese es un poco los pasos que seguimos. Para resumirlo rápido. Empezamos por el mes de agosto viendo fútbol, viendo mucho fútbol. Yo, por ejemplo, acabo de llegar ayer de estar toda la semana fuera en el extranjero viendo fútbol. He estado el martes viendo un partido, el miércoles otro, y el jueves vi 2 partidos. Y no he ido a ver nada en concreto. Es decir, no he ido a ver al delantero centro de tal equipo, no. He ido a ver 4 partidos, he hecho mi informe, igual que lo hacen mis técnicos, ya está volcado en la página donde trabajamos nosotros, destacado tal jugador y tal jugador, y a partir de ahí, cuando abramos después la base de datos, veremos, oye, pues, ¿en qué jugadores coincidimos? Pues eso es desde agosto a diciembre. Luego, con esos jugadores que hemos seleccionado, como he explicado, pasamos a hacerle un seguimiento más exhaustivo, que intentamos que sea en distintas circunstancias. Luego nos sentamos con el entrenador nos marca los perfiles para el lateral, para el delantero centro, para el medio centro de creación, para el medio centro de contención, para el portero. Ahí volvemos a hacer una selección, nos quedamos con una serie de nombres, y de esos nombres, la verdad es que normalmente nos suele dar más o menos igual uno a otro, porque han pasado ya muchas cribas. Pues ahí intentamos, bueno, pues quien sea más barato, quien cobre menos, que sea más fácil, quien lo quieran vender, quien no lo quieran vender, y hacemos la selección. Y vamos a por él, empieza la negociación y luego pues se firma. A veces, y os cuento siempre una anécdota, que la cuento muchas veces porque salió bien, si hubiera salido mal no la cuento, está claro. A veces no elegimos el primero de la lista, vamos a negociar y las cosas no salen bien y tenemos que ir por el segundo. Y el segundo suele ser del mismo nivel porque, insisto, ha pasado muchas cribas. Esta es, y cuento la anécdota, lo que pasó con Canuté. Nosotros Canuté, yo siempre lo cuento, no era la primera opción. La primera opción era Fred. Los que sepáis un poquito de fútbol internacional, era un chico que jugaba en Brasil, en el Cruzeiro, que fuimos a por él. Yo me fui a Belo Horizonte a negociar con una oferta de 8 millones de euros de fijo más 2 de variable. El Cruzeiro ya tenía una oferta del Olympique de Lyon de 13 millones y me dijo, ya te puedes ir para Sevilla, que aquí no vas a conseguir nada. Yo me volví para Sevilla y fuimos por la segunda opción, que era un tal Canuté, que la verdad que nunca agradeceré al Cruzeiro que nos dijera que no
a la oferta de Fred. Porque Keita, me recuerda Ramón, nuestra primera opción no era Keita, nuestra primera opción era Boateng, Kevin Prince-Boateng, que ahora está jugando en el Schalke de delantero centro, que ha estado en el Milán, en el Tottenham, que en aquel momento jugaba en el Hertha de Berlín. Nosotros nos fuimos a Berlín, José María Cruz y yo, a negociar por Boateng, que era la primera opción. Ofrecimos 4 millones de euros. Ellos tenían una oferta del Tottenham de 8 y nos dijeron que no. Y de Berlín directamente nos fuimos a París. En París nos reunimos en el aeropuerto con Keita, acordamos sus condiciones y nos fuimos de París a Lens. Y en Lens negociamos con el presidente del Lens y lo compramos por 4.400.000, creo que fue. Por tanto, es otro ejemplo de una segunda opción que no ha salido bien. Siendo sincero, ha habido segundas opciones, que no han salido tan bien. ¿Por qué? Y primeras opciones que no han salido tan bien. Entonces, para que veáis un poco, aquí no hay nada al azar. Es decir, aquí no hay nada hecho al azar. Y esto es lo mismo que hemos hecho en el 95% de los fichajes. No digo en el 100%, porque ha habido momentos en que hemos tenido que tomar decisiones, llámese Dragutinovic, a las 10:30 de la noche del último día, y no daba tiempo a hacer todo este proceso. Pero en el 95% de los jugadores que han llegado al Sevilla, los que han salido muy bien y los que han salido horribles, todos hemos seguido este proceso. El error ha estado en el camino, pues en que a lo mejor no hemos sido capaces de captar bien las condiciones del jugador, no hemos sabido interpretar lo que el entrenador quería, y la parte más importante de los fracasos ha sido que no han sido capaces de adaptarse, de jugar en el equipo que jugaba, a llegar al Sevilla, que es un equipo grande. Yo siempre lo digo a los alumnos del curso de director deportivo, yo les digo que se saquen el título, pero que nunca sean director deportivo, porque es una profesión muy, muy, muy desagradable. Yo afortunadamente he vivido lo que vosotros habéis vivido, y lo he vivido en mi partida de sevillista y en mi partida de director deportivo, por tanto, soy un afortunado, pero es un puesto muy complicado, y os lo voy a explicar con un ejemplo, porque al final yo voy a ver a Vaca, ¿no? A Vaca, y lo veo jugando en el Brujas, que era el equipo donde jugaba Vaca, ¿no? Y hago un informe de Vaca. Claro, pero yo hago un informe de Carlos Vaca jugando en el Brujas, donde lleva 2 años, está adaptado, más o menos conoce el idioma, conoce a sus compañeros, le gusta la ciudad, la presión es relativa, los medios de comunicación prácticamente no existen, y ahora tenemos que extrapolar ese rendimiento a Sevilla, donde la ciudad no es la misma, el idioma no es el mismo, la presión es 150.000 millones de veces más, hay más medios de comunicación, los compañeros son distintos, ya no es el más importante del equipo, sino es uno más. Y eso es esa palabra tan importante que a veces de tanto utilizarla pierde contenido, eso es la adaptación. Y en la adaptación se quedan muchos fichajes, pero no en el Sevilla, en otros equipos. Yo, por seguir con el ejemplo de Canuté en el Tottenham era suplente de un tal Mido, no sé si os sonará, un egipcio, Mido. Luis Fabiano hizo un gol en el Oporto. Maresca estaba más o menos apartado. Así puedo seguir dando muchos nombres. ¿Por qué? Porque aquí han encontrado su hábitat necesario para poder triunfar. Y al revés, ha habido jugadores que en su equipo eran magníficos y han llegado aquí y no han triunfado. Y se han ido y han vuelto a triunfar. Y dice, oye, el que estaba en el Sevilla, ¿que era el primo de este o era este? Y hay muchos ejemplos que seguro que a vosotros os vienen a la cabeza. No estoy excusándome, que lo primero que he dicho al principio es que hemos cometido muchos errores y que muchos de los errores son por no haber hecho buenos informes y otros por no haber interpretado lo que el entrenador quería. Pero otros muchos, porque a ver, yo pongo un ejemplo muy fácil, que es muy utilizado, pero el Koné que metió 17 goles en el Levante y que después en el Wigan metió goles y que desgraciadamente ahora en el Everton se ha lesionado, es el mismo Koné que aquí hizo un gol, el mismo. Conco, que para mí es un jugador extraordinario, aquí pasó sin pena ni gloria. Está jugando en la Lazio, no está jugando en el Coria. Con todo mi respeto, si hay que era un coreano, en el San Fernando, por decir mi pueblo. Es decir, que eso, pero no le pasa al Sevilla y pasa en otros equipos. Forlán, no sé si os acordaréis, Forlán
en el Manchester, hizo un gol, no jugaba, un gol. Llegó al Villarreal, dice, oye, es que llegó al Madrid, no, al Villarreal, y fue bota de oro. Riquelme, en el Barcelona no la olía. Y el Villarreal era Dios. Hay un tal por ahí, un tal Kaká, que seguro que os suena, que en el Milan lo borda, llega al Madrid. ¿Y por qué? Por muchas circunstancias. Es muy difícil de explicar a veces esos rendimientos en equipos y en otros equipos. Ayer me encontré yo a un sevillista en el gimnasio donde yo voy, allí en Sevilla. Me encontré un sevillista que me decía, joder, Monchi, hay dos jugadores que a mí me gustan mucho y que, joder, pues para el Sevilla, y digo, dime, dice, Camuñas y Colunga. Camuñas, chicos, jugaban el Recre, después Osasuna, Villarreal, y Colunga, bueno, ha jugado en el Sporting, Recre, Getafe, sí, me lo dijo porque los dos habían jugado en el Recre y él era de Huelva. Y digo, sí, pero con esos jugadores hay que tener mucho cuidado, porque hay un principio que se llama el principio de Peter, que es cuando uno eleva su nivel, llega a un tope y ya no da más, decir. Y eso nos pasa, nos ha pasado a nosotros jugadores. Tú dices, oye, yo he firmado jugadores que estábamos tan convencidos, creo que yo y mucha gente, y no voy a decir nombre por respeto, pero seguro que os vienen a la mente jugadores que han jugado en equipos de España a un nivel altísimo y llegan al Sevilla y dicen, hostia. Y al revés, jugadores que el año pasado en este equipo no jugaban, no daban pie con bola, este año en su equipo están triunfando y son ídolos. ¿Por qué? Por eso. Porque a veces esa adaptación que es necesaria, pero no solamente en el mundo del fútbol. Yo siempre digo que a mí, un día me tengo que ir a trabajar a 100 kilómetros de Cádiz, donde ya no escuche un pito y una caña de carnaval, y me va a costar, porque yo soy muy gaditano, muy de mi casa, y a lo mejor soy el mismo, y a lo mejor ya no tengo esa capacidad para trabajar tan tranquilo como aquí en Sevilla, que cuando tengo un poquito de bajón me voy a mi madre. Son cosas que dice, oye, pero es que este jugador vale 10 millones de euros y gana 2 millones de euros. Sí, pero es una persona. Y como persona como tal, el valor, lo que cobra, debería ser suficiente, pero no es suficiente. Ustedes os acordaréis de un tal Daniel Alves, os suena, ¿no? ¿Os acordáis de los primeros 18 meses de Daniel Alves? Yo os puedo tirar de hemeroteca las cosas que se decían de Daniel Alves. Y mira, oye, pero sin embargo hay otros que dicen, hostia, ¿y este? Batista, Keita, Poulsen, Carrizo, ahora por poner un ejemplo, llegaron y cayeron de pie. ¿Por qué? No sabe uno por qué, porque es difícil. Pero no solamente Daniel, que Dragutinovi, los primeros 2 o 3 meses, 4 meses de Dragutinovi también, y después ha sido ídolo. Y Julián, como dice él, Escudé. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay fases que necesitan los jugadores, porque son personas y necesitan adaptarse, ¿no? Hay un mediocentro que firmó el Villarreal, ahora me acordaré, hace 10 años, que pagó el Villarreal en aquel momento, todavía en pesetas, 1.000 millones de pesetas. Y yo cuando venía de Boca es un equipo grande, fuerte, de los más importantes de Sudamérica, y sin embargo llegó a Villarreal y yo cuando lo leí digo, joder, vaya fichaje tan bueno ha hecho el Villarreal. A los 6 meses tuvo que cederlo todavía a Boca. ¿Por qué? Porque su mujer no se adaptaba a Villarreal. Claro, Buenos Aires con Villarreal, con todo mi respeto, pues cambia un poco. ¿Y eso quién lo mide? Pues es complicado de medir. Es complicado de medir porque no puede estar uno en todo, aunque tú intentes entrar en su vida familiar, hay cosas que lamentablemente pues no se pueden medir. Por tanto, por resumir, y lo digo desde el corazón y desde la confianza, lo que hacemos en el Sevilla, en la dirección deportiva, con nuestros errores, muchos, con nuestros aciertos, yo creo que también algunos, es basado en una cosa que es fundamental en toda la vida. Aquí veo ya muchas personas mayores que seguro que en su vida personal estarán de acuerdo conmigo. Y yo digo que la única virtud que tiene esa parcela dentro del club es el trabajo. Trabajamos mucho, mucho. Yo me he llevado desde el lunes hasta ayer viernes de aeropuerto en aeropuerto, de campo en campo, pasando mucho frío, donde he estado hacía mucho frío, pero gustosamente porque lo hacía por mi club. Y por eso digo, creo que lo más importante que tiene esta parcela es el trabajo, porque yo soy, y así termino, de los que piensan que el éxito solamente está delante del trabajo en el diccionario, porque éxito empieza por E y trabajo empieza por T. En el resto de la vida, para conseguir cualquier cosa, lo único que conozco es trabajar. Muchas gracias.